Amén, gloria a Dios. Ahora te invitamos, ahí donde te encuentres, si es posible, pues vamos a orar. Padre eterno, gracias le damos porque usted, Señor, nos concede esta linda oportunidad de reunirnos una vez más para estudiar y aprender de su palabra, de estas parábolas que nos ha dejado, Señor. Gracias. Le invitamos que su bella presencia esté en cada hogar que se ha conectado, que su Santo Espíritu esté allí presente y en medio aquí de nuestra sala, enseñándonos su palabra. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. En estos momentos le damos una cordial y sincera bienvenida a todos los que nos encontramos acá en esta sala de Zoom de Amigos de Betania por siempre. Como siempre, el anfitrión, Ávila Liz. Buenas noches, Ávila. Can Lizardo, buenas noches y un fuerte abrazo, dulce felicidad. Leiani Brito, Rodolfo Batista, a mis hijas que están siempre cerquita, oyendo también los temas, a Patricia que está detrás de Felicidad, siempre oyendo los temas, nuestros pollitos cerca de nosotros, y las personas que están en redes sociales que se van a conectar más tarde para escuchar del tema. Así que muy bienvenidos sean todos y ojalá que el tema de esta noche sea para gloria del Señor y también para edificación de cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios por tan linda bienvenida. Gracias, Arodis. Y gracias a todos. Muy buenas noches para todos los amigos, hermanos en Cristo. Y también aquellos que aún todavía no han dado ese paso definitivo, que nos ven por las redes sociales, por Facebook. Sean todos muy, pero que muy bienvenidos aquí a nuestra plataforma Amigos de Betania por siempre. Siempre estamos aquí dispuestos a aprender, a dejarnos enseñar del Espíritu Santo. Así es que, mis amados, en esta noche tenemos un tema muy, pero que muy interesante y muy actual, muy, pero que muy actual, y que sería bien que nosotros prestásemos atención a este tema. ¿Por qué lo digo? Porque en estos últimos años ha habido mucha información referente al pueblo de Israel. Y la información que se tiene, como la proyectan o la difunden, mejor dicho, otros creyentes que tienen esa creencia de que el pueblo de Israel desempeña un papel fundamental actualmente en las profecías y que el pueblo de Israel todavía continúa siendo el pueblo de Dios y que el pueblo de Israel es un pueblo que aún se mantiene con esa especialidad que Dios le dio y que todos conocemos en el Antiguo Testamento como un pueblo escogido, y que todavía el pueblo de Israel es un pueblo sumamente especial para Dios. Y vamos a conocer por medio de esta parábola tan interesante que tiene tantos matices, tanto detalle, la parábola de los obreros malvados. Vamos a conocer bien qué papel desempeña el pueblo de Israel, qué papel jugó en la antigüedad y qué papel juega hoy en la actualidad en el contexto espiritual, en el contexto espiritual. Eh, así es que vamos a ver si esa última parte de la parábola que dijo Cristo allí delante de los sacerdotes y fariseos se ha cumplido. Vamos a conocer muchas cosas interesantes que nos van a ayudar a nosotros a poder no dejarnos confundir, que no nos dejemos confundir
o engañar incluso con todas aquellas creencias que se tiene todavía en torno a esta nación, que como nación es una nación eh, eh, importante como todas las naciones del mundo. Es una nación que Dios ama como ama a todas las naciones del mundo, que por eso ha dado a Jesús para que todo el que en él cree no se pierda. O sea que todavía será que tiene privilegios el pueblo de Israel actualmente para con Dios. Pues yo diría que los mismos privilegios que tenemos nosotros como dominicanos y cada quien en su nación como nación. Así es que, pero vamos a verlo a través de la Biblia y vamos a verlo a través de esta linda parábola, ¿de acuerdo? Así es que está muy, pero que muy interesante esta parábola de hoy. Y el tema, como les comentaba a Rodolfo en esta tarde, el tema que sale en el link que hablaba de las bodas, digo, bueno, hoy no hay boda, hoy no tenemos boda, la boda vendrá más adelante, pero el tema de hoy es los labradores malvados, ¿de acuerdo? Los labradores malvados fue por un error, por culpa mía, que se puso allí el tema de las bodas en el link. Pero hoy vamos a hablar de los labradores malvados, capítulo 19 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. La parábola de los dos hijos, esa parábola que está en ese mismo capítulo 21 de Mateo, que estudiamos la semana pasada, la parábola de los dos hijos le siguió la parábola de la viña. En la primera, Cristo habría presentado delante de los maestros judíos, la importancia de la obediencia, que no solo es palabra, sino hechos. ¿Se acuerdan que hablamos mucho acerca de eso? De esos dos hijos que uno dijo que sí, que iba a la viña, pero luego no fue, y el que dijo que no, no. Bueno, ustedes conocen la historia porque la estudiamos la semana pasada. Y esta parábola, Jesús lo que quería era destacar que la obediencia tiene una importancia fundamental en nuestras vidas, que no solamente es palabras, sino también hechos. En la otra, señaló las ricas bendiciones conferidas a Israel y por medio de estas mostró el derecho que Dios tenía a su obediencia. Presentó delante de ellos la gloria del propósito de Dios, que podría haber cumplido mediante la obediencia. Apartando el velo del futuro, mostró cómo, al dejar de cumplir su propósito, toda la nación estaba renunciando a su bendición y trayendo sobre ella la ruina. Es decir, en esta parábola de los labradores malvados, nosotros vamos a ver cómo Israel, esta nación de Israel, perdió todos sus derechos. Porque para con Dios, por la desobediencia. Todo tiene un porqué, pero ¿por qué es esto? Es decir, ¿por qué viene todo esto? Vamos a verlo, vamos a verlo. Ustedes van a entender con más claridad a medida que vayamos leyendo qué fue lo que pasó, qué fue lo que Dios, qué quería Dios con esta nación. ¿Cuál es el propósito que Dios tenía con esta nación? ¿Y por qué todo se terminó, todo se acabó? ¿Por qué ya ellos no son, perdón, ese pueblo escogido, privilegiado, así tan especial como Dios lo tenía al principio? Eso lo vamos a ver. Y repito, es bueno que esto quede claro, que quede claro en nosotros, para que no nos dejemos confundir. Muy bien. Entonces dice aquí, hubo un hombre, padre de familia, dijo Cristo, el cual plantó una viña, la rodeó de una cerca. Ojo con los detalles.
Ojo, porque las parábolas tienen muchos detalles y esos detallitos que tienen son los que nos van enseñando el significado que tiene cada detalle. Dice que un padre de familia planta una viña, una preciosa viña que allí donde se siembran las uvas, se dan ricas, ricas uvas. Entonces dice que al plantar esta viña la rodeó con una cerca, con una cerca. Cavó en ella un lagar y edificó una torre. Y luego de hacer todo este proceso, la arrendó, la alquiló a unos labradores y se fue lejos. Y se fue lejos, de acuerdo a Mateo 21:33. Ahora vamos a ver, este capítulo es un poco extenso, entonces vamos a fraccionarlo para que vayamos poco a poco y vayamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Para que aprendamos bien el significado de esta parábola. Vamos a ir poquito a poco. Vamos a ver la primera parte, concerniente a la nación judía. Se divide en dos, concerniente a la nación judía y lo que es concerniente a nosotros, a lo que nos compete a ti y a mí como iglesia. Esa es la segunda parte. Pero a su vez van a estar divididas por partecita, porque ya le digo, es un poco extenso el capítulo y es bueno aprovecharlo. Entonces, dice que el profeta Isaías describe esta viña. Interesante. En el libro de Isaías, en el capítulo 5, del versículo 1 y 2, Isaías habla de esta viña. Es precioso. Y mire lo que dice el profeta Isaías y cómo lo describe la viña. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diera uvas buenas. Esto describe el libro de Isaías, capítulo 5, versos 1 y 2. Lo mismo que Jesús, la parábola de allí, que Jesús le está narrando a los fariseos y sacerdotes. El labrador escoge una parcela de terreno en el desierto, la cerca, la limpia, la trabaja, la planta con vides escogidas y esperando una rica cosecha. ¿Por qué? Porque él eligió lo mejor. Él se esforzó, ese dueño de ese terreno, y poner la viña preciosa, el terreno que fuera fértil, trabajó bien el terreno. Después que trabaja el terreno, la cerca todo la viña, y luego pone una torre, luego hace un lagar, o sea, se esmera allí el dueño de la viña para que la viña produzca frutos buenos, de bueno, pero que buenos frutos, buenas uvas. Qué ricas las uvas, ¿verdad? Bien, entonces espera que ese terreno que tiene más ventaja que el terreno baldío, le honre mostrando los resultados de su cuidado y los afanes con que él cultivó. Oye, él esperaba de ese terreno lo mejor de lo mejor de las uvas. Y yo me imagino bueno, los que conocen de tierra pueden entender bien lo del sentir de este dueño de esta viña. Aquí en mi casa, que siempre están plantando matitas por todos lados y plantan de todo, que de todo, cilantro, orégano, aguacate, que si esto, que si lo otro, un montón de matitas y cositas. Siempre se espera que lo que se siembra salga lo mejor. Y cuando tú te esmeras para que ese terreno lo haga bien, le echa buen abono, entonces tú esperas que esos aguacates salgan buenos o que esa mango salga bien bueno. O sea que siempre el que siembra espera buenos frutos y más cuando se esmera en trabajar la tierra bien.
Entonces dice, así Dios había escogido, aquí ya vamos viendo la aplicación, atentos los oídos. Miren, ya vamos mirando la aplicación. Así Dios había escogido a un pueblo entre el mundo para que fuera preparado y educado por Cristo. Dios elige a un pueblo. Dios escoge a un pueblo. Así como se escogió ese terreno, escoge a este pueblo y empieza a educarlo, a trabajarlo, a ararlo, y educado por Cristo. El profeta dice, la viña de Jehová de los ejércitos, es la casa de Israel. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Yo creo que sí. Vemos que la viña, ¿quién es? La casa de Israel. Y los hombres de Judá plantan deliciosas uvas. Perdón. Y los hombres de Judá plantan deliciosa suya. Ahora sí. Y los hombres de Judá son como las plantas deliciosas suya, o sea, de Dios, de Jehová. Eso está en Isaías capítulo 5, verso 7. Pueblo, Dios. Ay, Dios mío, me disculpan. Perdón, voy atrás. Recuerden que estamos en vivo, que estamos en vivo y en directo. Se me cruzan un poco los ojitos. A dicho pueblo, Dios le había otorgado grandes privilegios. ¿Qué había hecho Dios con este pueblo? Le había otorgado grandes privilegios. Y a medida que nosotros vamos escuchando ya el significado, vamos recordando el terreno, vamos recordando cómo Dios pone esa parábola allí para enseñarles a ellos y también a nosotros cómo Él ha trabajado, cómo Él se fajó allí, ese dueño a trabajar esa tierra y a echarle abono para que los frutos fueran buenos. Entonces dice que a dicho pueblo Dios le había otorgado grandes privilegios. Lo bendijo ricamente con su abundante bondad. Esperaba que lo honraran llevando fruto. Debían revelar los principios de su reino. Dice, en medio de un mundo caído e impío, tenían que representar el carácter de Dios. Entonces ya vamos dándonos cuenta nosotros cuál era realmente el objetivo, el propósito que Dios tenía con este pueblo. Un pueblo que Él empezó a educar, un pueblo que Él empezó a trabajar, un pueblo que Él empezó a preparar, un pueblo que le fue enseñando poco a poco quién era Él, se le fue revelando a este pueblo, se le fue mostrando a este pueblo quién soy, dice Jehová. Y todo esto lo vamos a ver ahora con más detalle. Cómo en su cuidado, protección, cómo se manifestó todo eso. Eso era educación para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos como pueblo, como nación? Aprender, desaprender, olvidarse de todo lo que habían vivido en Egipto, todo aquello que pasaron esos 400 años allá en Egipto de esclavos, liberarse de todos esos pensamientos y tener una nueva vida en Cristo, una nueva vida en Cristo. Al salir de Egipto, el pueblo de Israel recibe una nueva vida en Cristo, un nuevo nacimiento en Cristo, una nueva oportunidad, un inicio, un comienzo, un principio, un génesis, como ustedes le quieran llamar. Un principio, o sea, una nueva vida para ellos. Esas cosas viejas ya pasaron, ya no eran esclavos, ya no estaban allí adorando ídolos, ni todo aquello que aprendieron tenían que desaprender. Entonces, tenían que estar preparados, pero no solamente preparados para ellos mismos, sino para que fueran ejemplo a otros y enseñaran a otros también acerca de ese Dios que le había dado la liberación. Bien. Dice también aquí
que ellos tenían que representar el carácter de Dios a las demás naciones. El carácter de Dios. Al igual que la viña del Señor, tenían que producir un fruto completamente diferente a las demás naciones paganas. Un fruto que distinto, no podían parecerse a los paganos, a las demás naciones que les rodeaban. Que quiero que sepan que aunque el pueblo de Israel estuvo peregrinando por el desierto los 40 años que ellos, y mucho antes de los 40, de marcarse ya los 40 años, ese tiempo desde que salieron de Egipto, las demás naciones estaban chequeando, las demás naciones estaban pendientes al movimiento que habían, o no, claro que sí. Claro que sí, aunque no había wifi, aunque no había satélite, aunque no había señales de periódicos ni internet, pero había medios y formas que la gente recibía la información. Y si usted quiere comprobarlo, vaya al libro de Josué, los primeros capítulos, y lea la conquista de Jericó, y usted se va a dar cuenta de lo que le dice Rahab a los que fueron los espías, si ellos no estaban enterados desde que salían de Egipto de todo lo que pasó. Entonces, claro que se enteraron, claro que se estaban los mensajeros, lo que sea, de la forma que sea. Todas las naciones estaban pendientes, ellos no eran dos o tres, no era un grupitito, eran muchos. Ese pueblo era un pueblo grande, eran casi como 3 millones de gente. Eran muchos, muchos. Y salir liberados y empezar a caminar por ese desierto, estaban pendientes de todo lo que se movía. Entonces, dice que al igual que la viña del Señor, tenían que producir un fruto completamente diferente a las demás naciones paganas. Eso, esos pueblos idólatras se habían entregado a la iniquidad. Sin ninguna restricción se ejercía la violencia, el crimen, la glotonería, la opresión y las prácticas más corruptas. La iniquidad, la degradación y la miseria eran el fruto del árbol corrupto. Muy diferente había de ser el fruto dado por la viña que había plantado Dios. Ustedes saben que si tú, por ejemplo, plantas un árbol y ese árbol tú no lo cuidas, no te preocupas por ese arbolito, y tú quieres que el árbol te dé el fruto que tú quieres, y que te lo dé bueno, tú tienes que esforzarte con esa matica para que esa matica, trabajarla bien para que te dé buen fruto. Aquí ya te digo, aquí en mi casa, yo pongo el ejemplo de aquí, porque aquí le gusta mucho la tierra y el plantar, aquí se sembraba antes habichuela, pero mi papá tenía que esforzarse muchísimo para que salieran buenas habichuelas, y salían unas habichuelas, mira, de maravilla, riquísimas, pero él se esforzaba y cuidaba esas matitas y vivía todo el tiempo con esas matitas, con un cuidado y atendiendo su mata. ¿Para qué? Para que las bichuelas sean buenas. Entonces tuve que a veces hay productos que no son tan buenos quizás porque la calidad no es muy buena. ¿Por qué? Porque no se le ha dedicado a lo mejor el tiempo necesario, el esfuerzo para que esa fruta o ese alimento salga de buena calidad. Entonces Dios se esforzó, se esforzó trabajando con el pueblo de Israel para que diera buenos frutos y no se parecieran esos frutos cuchimifliados, esos frutos todo raro, medio feo, no se parecieran a las demás naciones. ¿Me puedo entender? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Hasta aquí voy a parar para si alguien quiere decir algo, hasta donde he leído. Yo espero que se vaya entendiendo, espero darme a entender bien de lo que, por dónde va ya la lectura. ¿Algún comentario? Bueno, hago el paréntesis. Ávila, no hay habichuelitas. Ya no hay, lo siento, ya no hay. Cierro el paréntesis. Bien, entonces continúo diciendo
que era privilegio de la nación judía representar el carácter de Dios tal como había sido revelado a Moisés. En respuesta a la oración de Moisés, ¿se acuerdan? A Moisés, Moisés quería y pidió a Dios que quería ver el rostro de Dios. ¿Se acuerdan de ese caso? Y entonces dice la oración, te ruego que me muestre tu gloria. Y el Señor le prometió, yo haré pasar por toda mi bondad delante de tu rostro, dijo el Señor. Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 33, 18, 19 y Éxodo 34, 6 y 7. Allí pudo ver Moisés la gloria de Dios y la gloria de Dios es su carácter. ¿Cómo es Dios? Un Dios misericordioso, un Dios piadoso, un Dios que es tardo para la ira, un Dios que perdona el pecado, un Dios de verdad, un Dios que es tardo para castigar, digamos, tardo para irarse. O sea, que tiene paciencia, un Dios que perdona la iniquidad y la rebelión y todo el pecado. Eso se le mostró a Moisés. Y al revelársele a Moisés, Moisés se lo transmite al pueblo. El pueblo conoce a Dios, sabe quién es Dios, y él tenía que darle a conocer ese Dios bueno, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, a las demás naciones que le rodeaban. Dar ese testimonio a los demás. Entonces dice, este era el fruto que Dios deseaba de su pueblo. Ese fruto era que Dios quería que su pueblo revelara a las demás naciones que le rodeaban. En la pureza de sus caracteres, en la santidad de sus vidas, en su misericordia, en su amante bondad y compasión, habían de mostrar que la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, como dice Salmo 19:7. Entonces dice que el propósito de Dios, vamos a ver ahora el propósito de Dios con más detalle, vamos a verlo ahora. Antes de pasar ahí, quiero decirle que la ley de Dios revela el carácter de Dios. Las mismas características que tiene, vaya, las mismas características que posee Dios, la tiene también su ley. Están reveladas en su ley. Ese carácter de Dios está revelado en su ley. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos. ¿Okay? El propósito de Dios era impartir ricas bendiciones a todo el mundo. Ojo, ¿cuál era el propósito de Dios? Impartir ricas bendiciones a todo el mundo mediante la nación judía. Ese era el propósito que Dios tenía. Que todo el mundo fuera bendecido mediante la nación judía. Por medio de Israel había de prepararse el camino para la difusión de su luz a todo el mundo. Las naciones de la tierra, al seguir prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Dios no las eliminó. Se propuso darle la oportunidad de llegar a conocerlo mediante su iglesia. Quería que los principios revelados por medio de su pueblo fueran los medios de restaurar la imagen moral de Dios en el mundo. Y esto, aunque todavía no ha llegado a la aplicación para nosotros, pero ya pudiéramos nosotros ir aplicando, ¿verdad? Aplicando cositas a nuestras vidas de manera individual.
porque a mí todo lo que yo estoy leyendo me está enseñando muchísimo. Entonces, ¿cómo es que nosotros debemos ser y qué debemos hacer con los que nos rodean, con las personas que están cerca de nuestras? ¿Cómo yo debo de ser y qué debo hacer con los demás? Porque esto es lo mismo, esto es lo mismo. Bien. Para cumplir este propósito, Dios le pidió a Abraham que saliera de su parentela idólatra. Vamos a repasar un poquito aquí la historia. Y le indicó que habitara en la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan? Que Dios llamó a Abraham, le dio la promesa que iba a ser una nación grande, lo saca de la tierra de Babilonia, de los caldeos, lo lleva a Canaán. Abraham sale por fe porque confía en Dios, no le hizo preguntas, no le hizo, ¿dónde tú me llevas, Dios mío? Es que yo aquí tengo la gallina, tengo el gallo, tengo la matita sembrada. No, no, no. Abraham recogió todas sus cosas, empaquetó todo, empacó y se marchó. Se marchó a un lugar que no conocía. Dios lo fue guiando. Ojo al dato. Dios lo fue guiando hasta conducirlo a Canaán. Entonces, dice aquí que haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, le dijo el Señor. Eso está en Génesis 12:2. Los descendientes de Abraham, que son Jacob y su descendencia, fueron llevados a Egipto para que en medio de aquella grande e impía nación pudieran revelar los principios del reino de Dios. Interesante. La integridad de José y su maravillosa obra al conservar la vida de toda la nación egipcia fue una representación de la vida de Cristo. Oye eso, la vida de José. Ustedes saben que José se propuso en su corazón no pecar contra Dios. Ya es un testimonio, pero un testimonio grande. Y fue un testimonio tremendo, José, que dio a conocer en quién él creía y a qué Dios él adoraba. Muchacho jovencito, en todo su vigor, como hombre, una mujer que se le desnuda, se le pone delante y lo provoca, y él dijo, no voy a pecar contra Dios. Y José pudo haber hecho lo que le diera su gana, porque estaba bien lejos de su casa, bien lejos de su casa, ahí nadie lo conocía, ahí nadie podía decirle, mira, yo a ti te vi, oíste, te vi ahí con fulanita, nadie, porque nadie lo conocía. Él pudo haber hecho lo que daba la gana, lo que le diera su gana. Pero él sabía que aunque nadie lo conocía, aunque nadie podía señalarlo, ¿quién lo estaba mirando? Jehová. Y él por respeto y por temor a Dios y por amor a él, dijo, no voy a pecar contra mi Dios. Y se fue a la cárcel inocentemente, pero Dios honra a los que le honran. Y él fue honrado, altamente honrado por Dios, que llegó a ser segundo después de Faraón. Fíjate tú, Dios honra al que le honra. Entonces, de esa forma, con ese testimonio que dio José, me imagino que dirán, pero ¿qué muchacho es este que mira esa mujer tan buena moza? Oh, y mira qué oportunidad. ¿Y qué? ¿Quién es este? Allí en la cárcel también dio testimonio que lo pusieron jefe de todos los presos. Es decir, que los egipcios sí conocían a Dios, sí sabían quién era Dios por el testimonio de José. Ahora llega el pueblo, cuando José trae a su hermano, a su papá, y se instalan en Gosén. Ahora el pueblo tiene que enseñarle a los egipcios quién era Dios allí. Tenían que haberle enseñado a quién tenían que adorar y todo aquello. Y los egipcios que adoraban y adoraban de todo lo que se movía. Todo lo que se movía, los egipcios adoraban. Y lo que no se movía también. Entonces, dice aquí que
Moisés y muchos otros fueron testigos de Dios. Al sacar a Israel de Egipto, Dios manifestó nuevamente su poder y misericordia. Las obras maravillosas que fueron hechas para liberarlos del cautiverio y la forma que los trató durante su peregrinación por el desierto no fueron únicamente para beneficio de ellos, no fue solamente para beneficiarles a ellos. ¿Para qué fue entonces? Debían ser un ejemplo práctico para las demás naciones vecinas. Todas esas maravillas. Yo a veces, yo antes me preguntaba, yo decía, ven acá, pero ¿y por qué que Faraón, el Señor no coge a Faraón y lo sienta, como decimos en Dominicana, de una pecosa a Faraón? Y lo siente, lo deja tranquilo, Dios lo saca en un día, ya estuvieran ellos afuera. Pero yo tenía que hacerlo de esa manera para él poder manifestarse y que no solamente el pueblo de Israel viera quién era Dios y su gran poder, sino las demás naciones también le conocieran, y los mismos egipcios, que no era el sol, que era Ra, o que no era la diosa Nefertiti, o quien como se llame, o el dios Nilo, o el dios cocodrilo, o todos los dioses que ha habido y por haber que tienen los egipcios y que tienen y tenían aquel entonces y adoraban. No era eso, era él como Dios, creador del cielo y de la tierra. Y él quería que le conocieran también. Que todo ese peregrinaje también era para bendición de las naciones. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere comentar algo, decir algo, hablar, comentar? Bien, vamos a seguir. Casi estamos terminando porque ya le digo, vamos a ir pasito a pasito porque este capítulo está bien interesante y nos va a enseñar muchísimo. Entonces, el Señor se reveló a sí mismo como un Dios que estaba por encima de toda autoridad y grandeza humana. Faraón, el que era el no va más de aquel entonces, se consideraba rey del cielo y rey de la tierra. El Señor lo dejó en jaque. En jaque. Tú no vas a dejar a mi pueblo. Le dio todo el chance que le dio para que reconociera quién era Dios, entendiera quién era Dios, que sí lo sabía, porque el pueblo israelí duró 400 años allí y él conocía a José, o sea, la historia, ese faraón, sabía todo aquello y sea con su corazón duro, espérate. Ya el último día, que fue el día de la paz, el día de la liberación, que murieron todos los primogénitos, entonces soltó. Pero no tuvo que reconocer que Jehová era Dios. Apésele a quien le pese en ese entonces. Entonces dice aquí que las señales y maravillas que realizó en favor de su pueblo mostraban su poder sobre la naturaleza y sobre las más encumbrados adoradores de ella. O sea, que ustedes saben que ellos adoraban la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, el río, todas esas cosas ellos lo adoraban y Dios estaba por encima de la naturaleza porque él era el creador y él le demostró, yo tengo el control de la naturaleza. Granizo, el río se tornó sangre, oscuridad, piojo, rana. Fíjense que eran todos, todo fue con la naturaleza, todo con la naturaleza. ¿Por qué? Porque ya la adoraban. Ellos tenían que ver quién es el que controla, quién es el que manda. Ay, y eso me llega a mí ahora a la mente. Y ahora, en este tiempo en que estamos nosotros viviendo, que están con el asunto de la naturaleza, y, bueno, vamos a dejarlo ahí. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Vamos a seguir. Dice aquí que Dios pasó por la orgullosa tierra de Egipto, así como pasará por la tierra en los últimos días. Porque a mí me están diciendo que la madre naturaleza es la que nos provee,
que la madre naturaleza está enojada, que la madre naturaleza, la proveedora, la sustentadora, la creadora, la que nos da, la que nos sostiene, la madre naturaleza, no hay ninguna madre naturaleza. Está el Padre Creador, que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces, si nos vamos por ahí, veamos el ejemplo de los egipcios. Veamos el ejemplo de los egipcios. Bueno, seguimos. Dice aquí, con fuego y tempestad, terremoto y muerte, el gran yo soy redimió a su pueblo. Lo sacó de la tierra de la esclavitud y lo guió a través de un desierto grande y terrible, de serpiente ardiente, de escorpiones, una tierra sedienta. Le sacó agua del duro pedernal y los alimentó con trigo del cielo. Deuteronomios 8:15 y Salmo 78:24. Yo digo gloria a Dios. Gloria a Dios, porque ese Jehová es el mismo que tenemos nosotros hoy. Es el mismo, ese que cogió de una piedra, de un terreno seco. ¿Tú sabes lo que es? Cuando estaban, se rebelaron, eso está en, ouch, me fue la cita, Éxodo 17, capítulo 17, me parece que es. Allí la rebelión, cuando hubo que Moisés golpeó la roca y salió agua en Oreb, allí en la roca de Oreb, esa peña que Moisés golpeó, que representa a Cristo, la roca herida. Jesús, Cristo que estaba allí guiando a su pueblo, que le sostenía, sacó del lugar seco agua para sostenerle. Yo me imagino, soy yo imaginándome ahora, que todos los nómadas de aquel entonces, que veían a este grupo de gente caminando por el desierto, dirán, ay hombre, pobrecito, ¿y de dónde van a encontrar esta gente agua? Tanta gente. ¿De dónde van a encontrar agua para beber, para bañarse, para sostenerse, para alimentar, para sostenerse ellos y sostener a los animales que andaban con ellos? ¿Y qué va a hacer? Sin embargo, Dios estaba con ellos y le proveyó agua, pero no solamente agua, sino comida, comida del cielo, que fue el maná. Ese pan delicioso que ellos podían hacer de todo con ese maná que caía. Ese Jehová es el que tenemos tú y yo hoy, él mismo, que hasta que no lo introdujo a Canaán, no dejó de sostenerle. No solamente fue Oreb la roca, todas esas rocas que rodeaban a ese pueblo. Jehová les proveía de agua de esas rocas secas. Era del desierto. Y no solo eso, el agua corría por el campamento. No tenían que coger ni que cubeta de agua y salir a buscar agua, ¿no? No, 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 yo no tenía que salir con cubeta de agua, ni lata a buscar agua, ni con burro, no, no. El agua pasaba por el campamento. O sea, que es un río, salía agua de la peña, de la roca a medida que ellos iban caminando, y el agua pasaba por el campamento y mismo ellos la cogían. ¿Qué les parece? Yo quiero oír comentarios, díganme ustedes. Qué maravilloso nuestro Dios. ¿Alguien quiere decir algo? Bien, pues vamos a avanzar un poquito Félix, más. Sí, adelante, Félix, adelante. nosotros vemos al pueblo de Israel y decimos, oye, pero qué incrédulo eran esa gente, porque Dios le daba todo lo que ellos necesitaban y aún así les faltaba la fe, no confiaban en Dios, no creían en Dios. Y a veces solamente lo ponemos a ellos de ejemplo y decimos, no, el pueblo de Israel era duro, de dura servicio. Y nosotros, Sí. Cuéntenos. Y nosotros, es Que cierto. tenemos internet, podemos reunirnos por internet, tenemos casa donde dormimos, no vivimos en puente, tenemos zapatos, tenemos comida, tenemos todo lo que necesitamos. Y el Señor con su gran misericordia nos suple nuestras necesidades y a veces hasta más. Es cierto. Y entonces,
¿por qué para nosotros es tan difícil? Me acuerdo siempre que yo menciono mucho a mi abuela porque es una de las personas más influyentes en mi vida, eh, Ah, con muchas cosas. sí. Y mi abuela siempre, yo tuve un tío, murió recientemente el año pasado, que él perdió un brazo en un accidente. Y mi abuela me decía, tú ves, tu abuelo, tu tío, tuvo que tener un accidente y casi morir para él acercarse a Dios y para él reconocer que Dios es Dios. No permita la gente que Dios tenga que traerlos de esa forma, ya lesionados o desmejorados. Por eso es que la gente tiene que reconocer a Dios en su sano juicio y agradecer todas esas cosas que Dios hace por la gente. Porque ella me lo ponía a mi abuelo a mi tío de ejemplo. Me decía, mira cómo fue que Dios lo trajo para poderlo salvar. Porque él estaba en la iglesia, se descarrió de la iglesia y luego se dedicó a andar en el mundo y a estar detrás de las cosas del mundo. Y Dios tuvo que traerlo de esa forma. Casi perdió la vida, perdió un brazo y hasta medio desquiciado estaba parte de su vida. Entonces, Dios tiene forma misteriosa de hacer las cosas y a veces nosotros esperamos que Dios nos toque para tomar decisiones por Él. Y es lo peligroso de nosotros no decidir por Cristo, porque Dios a veces tiene que hacer métodos difíciles para acercarnos. Pues el pueblo de Sí. Israel era de dura servicio, era complicadísimo, pero nosotros que vemos la gloria del Señor a diario, que el problema es que creemos que tenemos costilla bendita. No, no, yo merezco esto, yo merezco este trabajo, o yo merezco estar bien, o yo trabajo mucho. No, nosotros no merecemos nada. Hay cuántas personas hay afuera que no tienen un trabajo, que están durmiendo debajo de los puentes, que no han comido en el día de hoy nada. Así Y ellos es. son peores que tú, o peores que yo. No, son personas igual que tú y que yo. La misericordia de Dios nos tiene con nuestras edades cubiertas, pero la realidad es que nosotros debemos ser agradecidos y acercarnos a Dios y no darle la espalda a Dios bajo ninguna circunstancia. Buenas noches, Amén. Dios le bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué lindo comentario, Rodolfo. Sí, sí, y es verdad. Nosotros no somos agradecidos, no somos para nada agradecidos y debemos de agradecerle a Dios hasta, alguien dijo el otro día en la iglesia, Señor, hasta el latido del corazón, los latidos de nuestro corazón, la respiración. Tenemos que darle gracias a Dios por eso, porque Él mantiene todavía nuestro corazón latiendo, porque podemos respirar. O sea que no tenemos que ser agradecidos. Y este pueblo, Dios le cuidó tanto, Rodi y los demás, que su ropa no envejeció. Su ropa ni siquiera envejeció. La chancleta con la que salieron de Egipto no se puso, no se le rompieron la chancleta, señores. Y tú sabes que a veces tú sales con una chancleta y das 2 o 3 pasos y te despega la chancleta. Y esa gente duraron peregrinando 40 años en un desierto. Y su ropa no se envejeció y su chancleta no se le despegaron ninguna. No se le rompieron sus calzados, sus zapatos. El cuidado permanente de Dios. Y ese cuidado es el que tiene con nosotros. Y cuando yo miro esa historia del pueblo de Israel, a mí siempre esas historias me levantan, me llenan como me dan como ese balón de aire, de oxígeno a mi fe y a mi confianza en el Señor. Son historias que siempre como que hay que volver a leer, a leer, a leer, para uno mantenerse, mirar a ese Dios tan, tan grande, tan hermoso, que esa nube que le cubría del calor, una nube que le tapaba del sol, y dice el patriarcas y profetas, que de esa nube no solamente era que le cubría, le daba sombra, sino que salía como una especie de rocío. Oye, como un aire acondicionado de esto moderno. Yo he visto lugares, por ahí donde yo he vivido, que para el verano las terrazas ponen una especie de ventilador que tira como una especie de agüilla, de rocío, a las personas que están ahí sentadas por el calor que hace. Tú sabes que en los países fríos
cuando suben un poco la temperatura nos estamos ahogando. Entonces la ponen en la terraza, ese rocío, y la gente se sienta ahí a tomarse su bebidita fría, su refresco y su cosa y su helado. Y cada vez que yo miraba eso, me acordaba de Dios con el pueblo de Israel. Esa nube era una nube refrescante. Oye, esa gente no se achicharraron en ese desierto. Y de noche era una columna de nube de ángeles. Esa luz que les irradiaba y alumbraba de noche, como si fuera una torre iluminada de estas que iluminan hoy en día. La presencia de Dios con ellos, esa presencia que tanto necesitamos nosotros hoy en día, que debemos de pedirla. Señor, mira, así como usted guió al pueblo de Israel, guíe mi vida. Señor, mira esa nube, yo la quiero de día conmigo y de noche esa columna. Vamos a pedirle así al Señor, ¿por qué no? Usted estuvo con Israel y lo ayudó hasta que lo metió a Canaán, y yo quiero que usted me lleve a Canaán celestial. Guíe mi vida, que me meta a Canaán celestial. Así como condujo al pueblo de Israel, yo también quiero ir a la Canaán. Conduzca mi vida así. Vamos a pedirle así al Señor. Vamos a pedirlo. Bien, vamos ya terminando diciendo esta partecita primera, que la herencia del Señor, la gente suya, es el pueblo de Jacob. Los encontró por el desierto, por tierras secas y azotadas por el viento, lo envolvió en sus brazos, lo instruyó y los cuidó como a la niña de sus ojos, como águila que revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar. Así el Señor extendió sus alas y tomándolos los llevó a cuestas. El Señor los guió y nadie más, ningún Dios extraño tuvo que ayudarlo. Deuteronomio 32, 9 al 12. Así los sacó para él, para que pudieran morar bajo la sombra del Altísimo. Y yo también quiero eso para mí. Yo sé que tú también quieres eso para ti. Cristo fue el guía de los hijos de Israel. ¿Quién fue el guía? Cristo. Fue el guía de los hijos de Israel durante sus peregrinaciones por el desierto. Él los dirigió y guió rodeado por la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Los libró de los peligros del desierto. Los llevó a tierra prometida y a la vista de todas las naciones que no reconocían a Dios, estableció a Israel como su posesión escogida, la viña del Señor. ¿Quién era entonces la viña del Señor? El pueblo de Israel. A este pueblo le fueron confiados los oráculos divinos. Se los rodeó por el vallado de los preceptos de su ley. ¿Qué significaba ese vallado que rodeaba la viña? Los preceptos, los 10 mandamientos. Fueron rodeados por los 10 mandamientos. Los principios eternos de verdad y justicia y pureza. La obediencia a esos principios había de ser su protección, pues los salvaría de la destrucción propia con las prácticas pecaminosas. Y como la torre en la viña, ¿se acuerda que el dueño de la viña plantó una torre? Bueno, pues como la torre de la viña, Dios colocó en medio de la tierra su templo. Mira qué lindo, mira lo que simboliza la torre en la viña, el templo de Dios. Cristo era su instructor. Así como había estado con ellos en el desierto, iba a continuar siendo su maestro y guía. En el tabernáculo, en el templo, su gloria moraba en la santa Shekinah. Encima del propiciatorio en favor de ellos, manifestó constantemente la riqueza de su amor y paciencia. Ustedes se dan cuenta que ya va tomando forma esta parábola y el significado tan hermoso. La viña es Israel. Aquello que rodeaba a esa viña, ese vallado, era la ley de Dios. La torre
el templo de Dios, ese tabernáculo, ese santuario del desierto, donde el Señor dijo, yo quiero habitar con mi pueblo. Yo quiero estar presente todos los días con mi pueblo ahí, porque Él lo guió, todos los días lo sostuvo, pero ya están ahora en Canaán y Él quería continuar ahí en Canaán, allí donde ellos estaban. Yo quiero ahora habitar con mi pueblo. En el templo de Salomón y en el desierto también estaba ese tabernáculo. Y cuando llegaron a Canaán, el templo de Salomón. Perdón, sí, cuando nos introdujeron en la tierra prometida. Entonces, en el desierto, él dijo, yo quiero estar con mi pueblo permanentemente y ahora yo quiero estar en el santuario. Se manda a construir ese santuario, que es un modelo del santuario celestial, y su gloria se manifestaba allí en el propiciatorio, en el lugar santísimo, allí encima del propiciatorio, entre querubines de oro, allí se manifestaba el Señor. Dios quería hacer de Israel, su pueblo, una alabanza y una gloria. Se le dio toda ventaja espiritual. Dios no le negó nada favorable a la formación del carácter que había de hacerlo su representante. Y hasta aquí esta primera partecita que vamos a tener y luego vamos a continuar el próximo miércoles con esta linda parábola, si Dios así lo permite. Y yo creo que hemos aprendido bastante en esta noche. Hemos aprendido ya a identificar esos elementos que tiene la parábola. Sí, una ventaja inmensa, Rodi. Una ventaja maravillosa. Una ventaja que también nosotros tenemos hoy. Hoy tenemos nosotros esa ventaja. Yo no me quiero adelantar en los comentarios a lo que nos viene por ahí, porque también a nosotros viene una por ahí también para nosotros. Así es que la verdad que nosotros nos podemos quedar en esta noche, nos podemos quedar con ese Dios amante, con ese Jesús que guió a su pueblo en esa columna de nube, en esa columna de fuego, con ese Jesús que lo sustentó desde dándole todo. Señor, en un desierto hay de todo tipo de alimaña. A mí que no me gustan, a mí no me gustan los bichos ninguno. Ni culebra, ni cacata, ni ciempié o arañas, como aquí dicen cacata. Nada de eso me gusta, de verdad, honestamente. Pero el Señor libró de todas esas alimañas del desierto, de todos esos bichos. O sea, yo me voy a quedar en esta noche con ese Jesús que nos sostiene, que nos provee cada día, como ha dicho Rodolfo, que debemos de ser agradecidos. ¿Por qué? Porque Él nos sostiene todo el tiempo. Nos da el trabajo, nos da la fuerza, la salud para trabajar, para seguir adelante, nos da la vida, nos da Jesús, nos da su palabra, nos da los libros inspirados. El Señor nos bendice continuamente, Señor, y nos ayuda y nos sostiene. Así que nos quedamos con ese Jesús. Un Jesús que debemos de nosotros enseñarle a los demás. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Algún comentario? Yo quería abundar en lo que tú dijiste con relación a los 10 mandamientos. Que si nosotros estamos dentro de ese círculo que es la protección, es decir, Satanás no nos puede tocar si nosotros estamos bien con Dios. Exacto. Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Exacto. Ellos estaban bajo la protección de Dios y nadie le podía tocar. Hasta que ellos no se hicieron, cuando lo maldijeron, ¿verdad? Que no lo maldijeron hasta que ellos se mezclaron con los moabitas. Sí. Pero mientras ellos estaban fieles a Dios, Dios lo protegió todo el tiempo y así lo hace con nosotros, siempre y cuando nosotros estemos bajo la protección de Él, que son los mandamientos. Porque Satanás le abremos una brecha y por ahí nos desbaratan. Amén. Así mismo, buen punto, Ávila. Muy bueno, muy bueno. Es cierto. Ellos estaban cubiertos, rodeados por su ley, por sus mandamientos, mientras fueran obedientes a Dios. Mientras ellos fueran obedientes a Dios, el Señor estaría ahí con ellos
permanentemente. Ustedes saben que el Señor odia el pecado, pero ama al pecador, nos ama, pero no le gusta que seamos desobedientes, no quiere que seamos desobedientes. Gracias, Ávila, por traer ese puntito tan importante, tan importante. La presencia de Dios les acompañó mientras ellos se mantuvieron fieles a Él, continuamente, fieles a Dios. Siempre ahí el Señor estuvo a su lado. Y vamos a pedir al Señor Ávila y a los demás que el Señor nos ayude a ser fiel a Él, por amor a Él y fiel a su palabra, obediente a su palabra. Buen punto. Gracias, Ávila. Y gracias, mis amigos, por acompañarnos en esta noche. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Y que ustedes puedan, váyanse a Génesis, vayan a Génesis, repasen esas historias del Éxodo, esas historias tan hermosas que nos muestran a un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, un Dios piadoso, bondadoso, tardo para la ira. Qué bello. Y le debemos que dar gracias a Dios por eso. Oremos. Señor, gracias. Gracias por su palabra. Gracias porque lo que hemos aprendido en esta noche, Señor, gracias por lo que usted nos ha enseñado. Gracias, Padre, porque estas lecciones nos alientan, nos ayudan y nos animan a ser obedientes a su palabra y a que usted esté cada día más cerca de nosotros. Les rogamos que nos dé fortaleza, ánimo, fe, confianza cada día más en usted y en su palabra. Gracias, gracias. Se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Terminamos con el himno que empezamos y ahora sí lo vamos a tener más sentido este himno. Verán, ahora sí, yo quiero trabajar para el Señor.